Manuel, eso nos hace entrar en un tema súper interesante. A mí me parece interesante, ¿no? En particular. Yo no puedo hablar por los otros. Que es el tema del dólar como reserva. Sabemos que el dólar como reserva global económica entra al final de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, que hemos ido hablando varias veces ya. Sí. Pero, ¿por qué se determina que el dólar va a ser la reserva? ¿Cuáles son los parámetros que debemos considerar o que se consideran de manera global para determinar, por ejemplo, esta moneda o esto va a ser lo que va a ser la reserva? Porque en ese momento estaba el dólar también. El oro. Sí. Entonces, te quería preguntar eso porque probablemente nosotros nunca hemos vivido. Yo sé que históricamente varias monedas han sido las monedas que han fungido como moneda reserva, moneda para medir el poder adquisitivo de las otras monedas. Pero yo creo que nunca en la generación de nuestros padres y de nosotros hemos visto o hemos tenido estas conversaciones de eso se está perdiendo, o sea, el dólar está perdiendo su hegemonía. Entonces, quería preguntarte primero, ¿por qué el dólar? Vamos a ubicarnos en la posguerra. Okay. Hubo una Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, como ya tú mencionaste, donde los americanos no fueron atacados en su territorio, salvo el caso que conocemos de Pearl Harbor, que fue que lo motivó a la guerra, pero eso realmente no es la parte continental. Y todo el mundo fue a pelear ¿dónde? ¿A Europa? A Europa. O sea, Europa se volvió Campo de batalla. un campo de batalla. Y la mayoría de los países europeos, todos tenían su propia moneda, pero destruidos por la posguerra. La economía del mundo destruida. Naciones diferentes envueltas en un conflicto que se salpicó a, por ejemplo, a África. Ustedes recuerdan la batalla emblemática, por ejemplo, de los alemanes y los italianos contra los aliados. O en el Pacífico también, que fue un poco también donde hubo mucha acción por el tema de Japón. Entonces el mundo estaba destruido y había que reconstruir el mundo. ¿Y quién era que estaba ahí con la posibilidad de hacerlo? Estados Unidos. Si ustedes se fijan, en 1944, que fue cuando se celebró la conferencia de Bretton Woods, aquí no había un peso dominicano. No. Todavía. Porque el peso viene en el 47 con la creación del Banco Central. Entonces muchos países no tenían bancos centrales, no tenían una moneda propia. Yo creo que el dólar se utilizaba en República Dominicana en ese momento. Entonces, era casi natural. En algún momento, Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos, llegó hacia hasta el 50% del PIB mundial. O sea, estamos hablando del Producto Interno Bruto de un solo país. Pesaba casi la mitad o cerca de la mitad del Producto Interno Bruto del mundo entero. Entonces, ahí en esa conferencia, que ustedes saben que en Estados Unidos la estaba liderando un economista que se llamaba Harry Dexter White, y en el caso del Reino Unido, que era el otro gran bloque, John Maynard Keynes, que era un gran economista también, muy influyente, muy inteligente, trazaron el diseño del sistema financiero global, que es el sistema financiero hasta cierto punto el que tenemos hoy día. Porque además de eso se diseñaron las instituciones de reconstrucción y fomento, a través de la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que nosotros le llamamos Banco Mundial, y también el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y las Naciones Unidas. El tema de las Naciones Unidas también, que fue el sucesor de un organismo que se llamaba la Liga de las Naciones. De las Naciones. La justicia no. No, de las La Liga de la Justicia. de las Naciones. Esa es mi favorita, de la justicia es mi Esa no, favorita. esa es buena. La han dañado últimamente con las películas, pero... Pero la Liga de las Naciones. Entonces, ahí ya tú tienes el porqué. Entonces, algo que se decidió es que en vez de todo el mundo estar con el patrón oro, que era lo que había antes, donde tu moneda estaba respaldada por oro, como Estados Unidos tenía buenas reservas de oro, Estados Unidos se respaldaba su moneda con oro, y entonces el resto de los países indexaban su moneda, la vinculaban al dólar, y así surge el sistema financiero, digamos, contemporáneo moderno. Eso fue hasta los años 70, donde por el tema de la guerra de Vietnam, el PEG, como le dicen PEG, o la indexación, la vinculación con el oro del dólar, se volvió insostenible, y para poder financiar la guerra tuvieron que soltarlo un poco. Y ahí entonces hoy día ninguna moneda realmente tiene un respaldo de oro ni de ningún otro commodity Sí. ni activo. Simplemente son ahora lo que se llama moneda fiduciaria o fiat money, que más que nada es en base a la confianza.
O sea, que eso es bueno que se sepa, que el dólar ya no está respaldado por el oro, sino que es básicamente por la confianza que se tiene en Estados Unidos como democracia y la confianza que se tiene en que ellos mantengan una política monetaria y financiera, que se mantenga el valor del dólar. Sigue siendo una referencia por la importancia, por ejemplo, en el tema hablamos de los productos, de los llamados commodities, que muchos de los precios se fijan en dólares, muchas de las transacciones internacionales también. Hay muchos países que han adoptado el dólar como su moneda de curso legal. En el caso del continente americano, Panamá Salvador tiene 2, Salvador 100%, Ecuador también. Pero ese es el tema de por qué el dólar sigue siendo utilizada como moneda de reserva. Que moneda de reserva lo que significa es que los países, la riqueza que tienen fuera, que tienen en otros bancos centrales o en el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, o en el Banco para Pagos Internacionales en Basilea, en Suiza, la tienen en esa moneda, porque lo prefieren. ¿Por qué? Porque es una moneda segura, que guarda el valor, que sirve como medio de pago y que es líquido, o sea, es altamente aceptada. O sea, que por eso es que, por ejemplo, el peso dominicano, yo recuerdo, ya eso en los billetes no lo dicen. Peso, Oro. peso Sí, oro peso decían, oro. exacto. En la Constitución de 2010 se cambió esa denominación, me parece que fue en la Constitución de 2010, y dejó de ser peso oro, y ahora es peso dominicano, pero es correcto. Por eso era que se decía. Y la libra esterlina, por ejemplo, que tenía hasta hace poco tenía una foto de la reina, ¿verdad? Ahora van a tener una foto del rey, pero que nosotros toditos crecimos con la reina, como con el Papa Juan Pablo II. Decía, yo prometo pagar al portador. O sea, que era una especie de título al portador. Yo prometo pagar al portador $1 en oro. Y era, digamos, una promesa del soberano de que ese billete era intercambiable por su peso a través del Banco Central en oro. Bueno, el billete dominicano dice hábil para saldar cualquier tipo de deuda y obligación pública y privada, para extinguir las obligaciones públicas y privadas. Exacto, lo tiene escrito, por eso. Entonces, ¿qué tú le dirías al que te diga que el estatus del dólar como moneda reserva está en riesgo? Porque, por ejemplo, en el año 2000, inicio de siglos, el 75% cerca de las reservas mundiales estaban en dólar. Hoy me puedo equivocar, pero es un 60% el dólar, 20% el euro, y después el restante, digamos que entre yuan, yen, en fin. Pero sigue siendo un 60%. Sí. Tú mencionaste el 2000. En el 99 se creó el euro, ustedes saben, que es una moneda relativamente reciente, y es la segunda después del dólar, pero es una segunda bastante lejos de la Sí, primera. muy lejos. Entonces, como tú dices, si tú lo ves como cuota de mercado, eso, market share, no ha perdido, no ha movido la aguja. A pesar de que hay muchos países que la utilizan, como el caso de los países que están en la zona euro, que son los países de Europa. Hay otros países de la Unión Europea que no lo utilizan y que no la han adoptado. Hay algunos que nunca la adoptaron, como el caso de Inglaterra, que después se salió. Pero yo no soy un experto en geopolítica ni nada, pero entiendo que no es creíble de que va a dejar de ser importante por lo pronto. Ok. Y una pregunta, tomando en cuenta lo que tú mencionaste, que no eres experto en geopolítica, y nosotros tampoco. Nosotros solo lo que oímos, quizás lo podemos analizar un poco y ver cómo van cambiando las cosas. Vamos a poner un caso sumamente hipotético. Vamos a poner el caso de que Estados Unidos deje de ser la potencia mundial. ¿Eso podría afectar el dólar como moneda de reserva? O sea, ¿qué tú crees de eso? Al final del día, la moneda de reserva es lo que la gente use y en lo que la gente confía. Okay. Independientemente de las fluctuaciones que puedan pasar con Estados Unidos, si la gente sigue confiando y creyendo en el dólar como moneda, lo va a seguir utilizando. Sí, porque Estados Unidos no va a dejar de existir. O sea, al final de cuentas, puede pasar a un segundo plano como potencia. Pero, tomando en cuenta que quien se sitúa en la cúspide, al final de cuentas, quien establece las reglas del juego. Como lo hizo Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que también que la perspectiva de uno tiene que hacer con tus pares o con quien tú más interactúas. Y nosotros como dominicanos, que tenemos nuestro principal socio comercial de Estados Unidos y la influencia. Definitivamente.
En su momento, por ejemplo, Reino Unido era uno de los imperios más grandes. Y obviamente tenía su mancomunidad y todo el tipo de cosas. Quizá era influente con la gente de su mancomunidad, pero no era influente necesariamente con los dominicanos. Entonces yo creo que en la región nosotros tendemos a siempre ver en función de nuestros pares comerciales, y eso es porque todo es comercio. Entonces, si tú lo que estás recibiendo son dólares, porque con quien más tú transas es con Estados Unidos, tú vas a tener los dólares, o lo quieras o no lo quieras, Sí. o sea una supremacía o no. Sí. El Claro, tema de hasta Estados por un Unidos. tema de necesidad. O sea, porque yo de necesito tenerlo intercambio. para poder hacer mi negocio. Claro, Necesito esa o moneda. para pagar o porque te pagan con él. Pero por ejemplo, y también ahí, nuevamente, si no somos expertos en geopolítica, pero por ejemplo, digamos que China, por poner China, o sea, dice, todos mis contratos ahora hay que pagármelo en yuan. O mis transacciones de ahora en adelante, vamos a decir, o sea, Sí. eso le aumentaría. Vamos a decir, o sea, decir China, por ejemplo, digamos Unión Europea. La Unión Europea dice, todo lo que tú me vayas a comprar a mí, en euros. Lo que pasa es que eso atenta contra el libre comercio, porque el libre comercio es libre intercambio, libre convertibilidad de la moneda. Fíjense que, por ejemplo, con el tema de las sanciones, los rusos trataron de hacer eso, de que le pagaran en rublo. Entonces, pagate en rublo, hay manera de hacerlo. Y obviamente el tema es, El cambio. con lo que tú debes, si lo que tú debes, tú cambias la moneda en lo que te iban a pagar, y tú controlas tu moneda, entonces tú controlas la deuda que tú tienes. Entonces, ese es ahí donde viene como que los peligros de tú no cumplir con los contratos o con las condiciones pactadas originalmente. Y difícilmente es un país se pueda dar el lujo de hacerlo. O sea, Porque con lo que tú debes, si tú cambias las condiciones de cómo hay que pagarte, de manera unilateral, tú caíste en default. Sí. Sí. Entonces, eso es un poco peligroso, ¿sabes? Un tema complicado. Entonces, en seguimiento a lo que dijo Gabriel, porque es así, yo creo que parte de lo que te da el estatus de ser la primera potencia mundial es tu poder imponer tu moneda como la moneda reserva, valga la redundancia. Y bajo lo que tú estás diciendo, podemos entender entonces que se puede dar una situación atípica bajo el contexto mundial en el que vivimos, en el que digamos que China pueda superar, digamos, en temas militares, en temas del tamaño de la economía a los Estados Unidos, pero que sin embargo se mantenga el dólar como moneda reserva. Sí, totalmente. Y yo creo que no es tan, digamos, inaudito ni caballado, porque cuando el mundo era bipolar, con el caso de la Unión Soviética, ellos tenían el armamento, o por lo menos se le paraban, no era realmente comparable, ustedes lo saben, era la condición atómica, era lo que le The daba Great más. Equalizer, le dicen. Entonces, pero eso no implicó que tenía el mismo poder económico. Claro. Ni la Unión Soviética, que sí tenía muchos estados satélites que dependían de ella y donde era muy influyente, ni el sucesor, que fue la Federación Rusa, ni el rublo. O sea, yo creo que es algo que puede ocurrir, que se mantenga. Tú dijiste algo que es interesante, y eso es algo de geopolítica que quizás yo me siento un poco cómodo hablando. Y es que ustedes saben que, por ejemplo, con ese poder que tiene el dólar, Estados Unidos tiene un brazo largo, extraterritorial, Sí. con el tema de las sanciones económicas. Súper. Porque Claro. ellos dicen que si tú estás usando dólares, ellos tienen jurisdicción por su soberanía monetaria. Y ahí es donde ellos aplican el tema de las sanciones. Y cuando Estados Unidos aplica sanciones, duelen. Duele. Muerden. Las sanciones de Estados Unidos muerden. Y eso es algo como país, tú sabes, a ellos les interesa mucho mantener eso.